Aquí, en este juzgado de Puebla de Sanabria, en Zamora, debe declarar hoy el presidente de la Diputación de Orense, acusado de un delito contra la seguridad vial. Su abogado solicitaba ayer que se suspendiera esa comparecencia por problemas de agenda, pero el juzgado la ha denegado porque entiende que Manuel Baltar puede hacerlo, puede comparecer por videoconferencia. Hola, ¿qué tal? Se trata de un juicio rápido después de que la Guardia Civil pillara a Baltar circulando por la A52 a más de 200 kilómetros por hora, exactamente a 215 kilómetros por hora en el término municipal de Asturianos, en Zamora, en un tramo de 120 máximo. Y hoy martes, aquí en Está Pasando, también les contaremos que el Consejo de Ministros aprueba hoy los avales del ICO anunciados por el presidente Pedro Sánchez para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores. El Gobierno calcula que podrían beneficiarse unas 50.000 personas. Desde el Gobierno regional, el presidente Alfonso Fernández Mañueco calificaba de chapuza este plan por ser una mala copia, aseguraba, de los planes puestos en marcha por el Partido Popular. Hoy escucharemos al consejero responsable de Vivienda, a Juan Carlos Suárez Quiñones. Y en la parte más cultural del programa hablaremos de la nueva edición de Palencia Sonora. Ya saben que es uno de los eventos de música indie más importantes de nuestro país. Se celebra en un mes y hoy sus organizadores han dado más detalles del evento. Y en el tiempo del análisis, además, hoy hablaremos de ruido a raíz de un estudio que señala que un tercio de los españoles están expuestos a niveles superiores a los aceptables. Buena parte procede del tráfico, pero hay otras fuentes. Lo vamos a analizar, veremos qué consecuencias tiene en nuestra salud y qué proyectos de investigación tratan de mitigar todo ese ruido. Aquí comienza Está Pasando. Comenzamos en Palencia, en un pequeño pueblo de esa provincia. 2 personas han fallecido, al parecer, Eduardo, por la mala combustión de una caldera, al menos eso es lo que se sospecha. Sí, ha sido en Magaz de Pisuerga, en Palencia. Era un matrimonio, él de 75 años, ella de 66. No se sabía nada de ellos desde el pasado sábado y ayer por la tarde una llamada al 112 alertó de que los habían encontrado inconscientes. Habían fallecido, al parecer, por una posible intoxicación por gas. ¿Se sabe ya, Lola Rebolleda, si provenía de la caldera de su casa? Sí, aún no hay confirmación oficial, pero es la única hipótesis en la que se trabaja. El matrimonio volvía de vacaciones el sábado de Colombia, del país de origen de la mujer, encendía la calefacción y ante la falta de noticias desde entonces se alertaba ayer por la tarde al 112. Los sanitarios que se desplazaban desde la capital palentina a esta localidad del Alfoz, a Magaz de Pisuerga, nada podían hacer por salvar sus vidas. El matrimonio se va dejando hijos y se va con el cariño de sus vecinos, que esta mañana aún en shock. En esta urbanización de Magaz de Pisuerga nos atendían y nos hablaban de ambos. A Colombia, estaban allí y ahora en esta época siempre venían y bueno, yo les teníamos a mis hijas las conoce, a toda lo que es esta calle, a todos, a mis vecinos, bueno, un trato, es una pérdida, vamos, que todavía no, yo todavía, vamos, no... No se hacen a la idea. Vamos. No me hago a la idea, ¿no? Lo hemos sentido porque, mira, acababan de llegar de vacaciones. No han pasado ni una noche ahí y yo ayer me ha dado una pena terrible, de verdad. Yo estaba trabajando, a mí me avisó mi mujer y bueno, yo me quedé, sí que es verdad que me parecía raro el tema de las persianas, pero bueno, deducimos que se había ido a algún sitio o se habían ido a ver a alguien y no sé, yo todavía no me hago la idea. Consternación en Magaz de Pisuerga, en Palencia. Y seguro que recuerdan que el pasado 23 de abril el presidente de la Diputación de Orense y del PP de esa provincia fue cazado en Zamora a 215 kilómetros por hora con el coche oficial. El juzgado de instrucción de Puebla de Sanabria lo había citado esta mañana para el juicio rápido, pero ayer su abogado pidió suspender la comparecencia. Pablo Carretero, buenos días. ¿Al final hay juicio o no?
El juicio a José Manuel Baltar, el presidente de la Diputación de Ourense, por ir a 215 kilómetros por hora en la carretera, en la autovía, a la altura de Asturianos, se tendría que haber celebrado a las 9:30 de la mañana, pero no se ha celebrado, al menos tal y como estaba previsto. Ayer recibieron desde el Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria un escrito desde la representatividad legal del político del Partido Popular pidiendo un aplazamiento del juicio por problemas de agenda. Un aplazamiento que finalmente no ha tenido lugar porque desde el juzgado consideran que se puede realizar este juicio por medios telemáticos a lo largo de la mañana, entendiendo también, recordando que esto sería un juicio rápido. Recordemos que el político se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses de cárcel, más una multa o trabajos en beneficios de la comunidad. En cualquier caso, José Manuel Baltar ya había afirmado que había realizado estas maniobras, no exactamente a la velocidad que marca 215 kilómetros por hora, pero sí había asumido la culpabilidad, por tanto esto significaría una reducción de la pena. En cualquier caso, recordemos que fue pillado en Asturianos a una velocidad, dicen, de 215 kilómetros por hora y el juicio está programado que se celebre a lo largo de la mañana. Comparecerá de forma telemática, gracias Pablo, a lo largo de esta mañana. Y los funcionarios de justicia han comenzado hoy, martes, el primero de otros 3 días de huelga. Estos que van a ver a continuación son los trabajadores de los juzgados de Burgos que, al igual que en otras provincias, se han concentrado esta mañana. Paran desde hoy y hasta el jueves para pedir al Ministerio de Justicia que negocie con ellos la ley de eficiencia organizativa y aumente sus retribuciones entre 350 y 430 euros, según la escala. Por su parte, jueces y fiscales siguen negociando con el Ministerio, que ha elevado de 44,5 a casi 47 los millones de euros para subir sus salarios, algo que siguen considerando insuficiente y por lo que mantienen su convocatoria de huelga, jueces y fiscales, para el martes que viene, el 16 de mayo. Este martes 9 de mayo es el Día de Europa, se conmemora la declaración Schuman. Se cumplen 73 años esta declaración en la que se expuso esta idea de una nueva forma de cooperación política en Europa. Por toda nuestra comunidad autónoma hoy hay muchos actos de celebración como el que hemos visto en Segovia, donde han participado ciudadanos ucranianos, Natalia Fernández, y también un centenar de alumnos de primaria. Buenos días, pues hace apenas unos minutos que acababan esos actos principales del Día de Europa aquí en Segovia, unos actos que ha contado con la presencia no solamente de varios colegios de la capital que han querido mostrar su apoyo, también pedir esa paz mundial, sino que además los grandes invitados en este acto han sido la Asociación Ucraniana aquí en Segovia. Estamos con su presidenta, con Mariana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un día importante no solamente por lo que significa este Día de Europa, sino porque sois, como decía, los grandes invitados, y es que todos los focos están centrados en Ucrania y en poner punto y final a esa guerra. Desde luego, y hoy como nunca se nota y se siente la unión, ya sea la Unión Europea, que tantos años y tanto tiempo está ayudando ahora a Ucrania, y este año mucho más que nunca. Es importante este apoyo que está dando Europa, tanto España y otros países, en esta invasión que ocurre, y a día de hoy seguimos en una tensión muy complicada, ya que mueren personas a costa de una invasión que esperemos que termine. Escuchamos precisamente a María, otra integrante de la asociación, que son muchos los ucranianos que están muriendo por luchar por la libertad y por los derechos humanos. Parece mentira que en el siglo XXI todavía haya gente que muera, que sea asesinada por estas dos razones. Desde luego, porque históricamente sufrimos en el siglo pasado anterior el holocausto, el genocidio, opresiones, y en este siglo las guerras. Y al final no es, parece ser que el ser humano todavía no aprendemos que con esto no se llega a ningún sitio, y que debemos de querer un siglo XXI con una tolerancia, diversidad y la dignidad de cada vida del ser humano, que es importante, y con las guerras desde luego que esto no se consigue. Por lo tanto, el mensaje de paz es muy importante, enseñar sobre todo a los niños el valor de esas
de la paz y no es una palabra, sino es un hecho que hay que hacer. Y emotivo también han sido las declaraciones de esos 2 niños ucranianos que desde el año pasado están ya aquí, viven aquí y que nos contaban que toda su familia se encuentra en Ucrania. Difícil para ellos estos momentos, estos meses que están viviendo siendo tan pequeños. Desde luego que los niños son los que lo sufren, lo ven de una manera pues donde el padre está en Ucrania, ya sea en el frente o ya sea con ayudas humanitarias, y son los que sufren al final esto psicológicamente, y gracias a que todos los países que están acogiendo a los ucranianos, por lo menos los niños pueden ver, pues, vivir una vida de paz y tranquilidad, que eso es lo importante, esa tranquilidad que sienten aquí en familia y no en Ucrania, que al final es peligroso estar ahí, ya que todos los días los rusos están atacando, bombardeando, ya no como al principio las bases militares y demás, sino a los hospitales y parques infantiles, viviendas de personas. Entonces aquí ya Ucrania está defendiendo esa parte de los derechos humanos, que es muy importante. Mariana, muchísimas gracias por atendernos, y el mensaje, nosotros también nos unimos a ese mensaje que venimos repitiendo durante todo el año, pero que en un día tan señalado como hoy tiene que sonar, tiene que ser aún más llamativo, que queremos esa paz mundial y que de una vez por todas se ponga punto y final a ese conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Un mensaje que hoy lanzamos con más fuerza este 9 de mayo con motivo del Día de Europa. Enseguida seguimos contándoles lo que está dando de sí esta jornada de martes en Castilla y León, pero ahora vamos a poner a prueba su salud auditiva y salud en general, porque vivimos expuestos a niveles de ruido bastante altos, niveles de decibelios bastante elevados que causan parte de sordera. Pilar, así que vamos a analizar ahora qué consecuencias tiene eso para nuestra salud y qué podemos hacer para mitigarlo. Sí, y te voy a dar un dato y también a todos ustedes. Casi un tercio de los españoles están expuestos a niveles de ruido por tráfico superiores a los aceptables, según la estimación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y esto, como se pueden imaginar, como decía el compañero Eduardo, puede provocar no solo pérdida de audición, también otros problemas de salud. El tráfico es la principal fuente de contaminación acústica, pero hay más. Y eso, además de otras cuestiones como qué se está haciendo para evitar ese ruido o minimizarlo, es lo que vamos a analizar hoy en nuestro tiempo del análisis, al que hemos invitado a Dolores Hidalgo, que es la directora del área de Economía Circular del Centro Cartif, aquí en Castilla y León, ubicado en Valladolid. Dolores, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar en nuestro programa. Buenos días y gracias por invitarme. También tenemos con nosotros a Agustín Bocos, que es abogado especialista en contaminación acústica y que ha sido durante mucho tiempo presidente de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros. Y por videoconferencia también nos atiende Rocío González, que es médico especialista en otorrinolaringología y que forma parte de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un poco de su tiempo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y vamos a empezar con ese estudio precisamente que nos habla de los niveles de ruido, Eduardo. De los niveles de ruido, Pilar, y como adelantaba antes, de sus efectos en nuestra salud. Ya hay, de hecho, evidencias de esos efectos de la exposición al ruido y otros sonidos por encima de los niveles aconsejables. Con datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, 3 de cada 4 habitantes de las grandes ciudades ya padece algún grado de pérdida auditiva por estar expuesto a sonidos de alta intensidad. Y 1 de cada 10 personas acabará siendo sorda dentro de 30 años si no se modifican los factores de riesgo. La pérdida de audición ya es la tercera causa de años vividos con discapacidad, por detrás solo del dolor de espalda, lumbar y de la migraña. ¿Y de qué factores hablamos? Pues hay 2 bastante evidentes. 1/3 de los españoles está expuesto a niveles de ruido por tráfico superiores a los aceptables, esto es, por encima de los 65 decibelios. Además de pérdida de audición, provoca otros problemas de salud, que no es que quede ahí la cosa, ¿eh? Y otra alerta, en el caso de los jóvenes, la
exposición a música de alta intensidad es una de las razones de la aparición de sordera a edades más tempranas. La mitad de la gente de entre 12 y 35 años utiliza auriculares a niveles inseguros. Esto lo dice la OMS, que también recomienda protegerse en lugares de trabajo con maquinaria ruidosa, en áreas recreativas o salas de conciertos, y evitar el uso prolongado y a volúmenes altos de reproductores de música. ¿Y cuando el volumen es alto, bajo? ¿Qué efectos tiene esto en la salud? Pues miren, si es 0 decibelios es el silencio, lógicamente. 50 decibelios es, para que se hagan una idea, el sonido de un aula, una oficina, una calle tranquila. Entre 60 y 90 decibelios hablamos de una conversación en un restaurante, hasta el tráfico rodado ruidoso o música con auriculares, lo que les decía yo antes. A ese nivel ya hay peligro de lesión, sobre todo si es durante bastante tiempo, de forma prolongada. Por encima de los 100 decibelios, pues desde una discoteca o el claxon de un autobús hasta un martillo neumático. Puede causar eso lesiones en las células nerviosas, alteraciones fisiológicas o psicológicas graves. 130 decibelios es un avión despegando cerquita, a 10 metros, fuegos artificiales o un disparo. Y eso, atención, nos puede romper el tímpano. Lo ideal es no superar los 65 decibelios. Y si vamos, por ejemplo, a un concierto o a un evento de entretenimiento, pues que ese rato no pase de los 100 decibelios de media y haya espacios para que los oídos puedan descansar y se reduzca ese riesgo de daño. Vamos, que hay situaciones de riesgo constantes, de riesgo de estar por encima de los niveles permitidos. Si me permiten los invitados que tenemos en el programa, voy a empezar por Rocío, por nuestra invitada que nos atiende por videoconferencia. Rocío, 65 decibelios es lo aceptable, y dice ese estudio que un tercio de la población española, bueno, pues está sometido a esas situaciones por encima de lo deseable y de lo aconsejable. ¿Ese porcentaje ha aumentado en los últimos años? ¿Ha disminuido? ¿Cómo está el tema de un tiempo para acá? Pues bueno, efectivamente lo habéis introducido muy bien. Los dos factores principales son, el primero, la contaminación acústica, es decir, todo el tráfico, y el segundo factor, y que nosotros podemos controlar mejor, es el uso de los dispositivos, que para nada no es que esté en contra de ellos, sino que lo que hay que intentar es tener un uso, unas horas determinadas a unos decibelios determinados. Es decir, si todos los días escuchamos la música con los dispositivos móviles, con cascos o con los pinganillos, en unos límites por encima de la media, todos los días vamos a tener un daño prácticamente asegurado. Pero hay que tener en cuenta que a una persona puede tener daño pues muy pronto, en pocos años, y hay personas que no. Hay que tener en cuenta también la susceptibilidad individual de cada uno. Pero sí podemos decir que esas situaciones a las que podemos estar expuestos de ruido han aumentado, ¿no? El riesgo ha aumentado. Sí, sobre todo por la segunda parte, por el uso de los dispositivos. Hace 15 años, pues funcionábamos con teléfonos que no tenían internet. 15, 20 años teníamos unos móviles que simplemente los utilizamos para llamar y escuchábamos música en casa con una mini cadena. Pero ahora llevamos música constantemente o vamos escuchando un podcast. Pero bueno, el uso de esto sí que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. El uso, no hay ningún problema, pero sobre todo el problema es el uso durante muchas horas y a unas intensidades muy elevadas. Una última pregunta antes de pasar a los invitados. Rocío, aumentan las situaciones de riesgo, pero también aumenta la conciencia sobre esas situaciones de riesgo. ¿Estamos más concienciados de que ahí puede haber un problema? Sí y no. O sea, tengo el corazón dividido. Así como los problemas de visión son algo como más manifiestos, la revisión de la vista, ir a ponernos unas gafas, los problemas de audición cuesta algo más, y todavía creo que no hemos calado lo suficiente en la sociedad como para que la gente, cuando el primer síntoma, por ejemplo, puede ser dificultad para entender una conversación en un ambiente con ruido, por ejemplo, en un restaurante, ese puede ser el primer síntoma. Y la gente te dice, los pacientes, yo oigo, pero el problema es que no entiendo.
pues ese suele ser el primer síntoma de una pérdida de audición y que muchas veces pasa desapercibido porque no se le ha dado la suficiente importancia. Creo que nos falta mucho trabajo por hacer. Pues les voy a preguntar también a los invitados que tenemos en la mesa. Dolores, ¿hay mayor interés por parte de las instituciones, por parte de las empresas? ¿Hay más sensibilidad por el tema de cumplir con toda la normativa relacionada con el ruido? ¿O aparte de cumplirla, si son más sensibles por los ruidos que se vayan a emitir? Pues el tema del ruido está de moda, digamos. Hay mucha, a partir sobre todo de la Comisión Europea, que ha lanzado líneas de financiación para trabajar precisamente en ir contra el ruido en ciudades, sobre todo en ciudades porque se reconoce que es donde más población hay y donde más puede estar afectada a nivel de número de personas. Entonces sí que hay más concienciación. Y no solo en cumplir la legislación actual, sino en hacer legislación nueva que permita luchar realmente contra el ruido y no solo, digamos, aprender a sobrevivir con él. Agustín, ¿y esa mayor concienciación se nota también en los tribunales? ¿Llegan más asuntos relacionados con la contaminación acústica y que esos temas puedan prosperar? Sí, cada vez hay más temas que llegan a los tribunales por problemas de contaminación acústica. La normativa ya tiene unos años, concretamente la ley del ruido estatal tiene ya 20 años, luego vino el desarrollo de la normativa autonómica y la normativa es muy rigurosa, pero la verdad es que no se cumple la normativa. Entonces, las víctimas no tienen más remedio que acudir a los tribunales de justicia para que les amparen en sus derechos y cada vez hay más. Claro, porque esa normativa, esa ley del ruido, afecta a todos, independientemente de que seamos un particular, una empresa, una institución, sí. Eso nos afecta a todos. Todos tenemos la obligación y el derecho a no sufrir el ruido y la obligación de respetar los límites acústicos que son muy estrictos. La normativa es muy estricta, pero la normativa se cumple muy poco y los primeros que no los cumplen muchas veces son las propias administraciones. ¿Y por qué no se cumple? Quiero decir que eso al final es una ley que regula y por la que nos tenemos que someter todos. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? No se cumple, bueno, porque no hay cultura todavía de respeto al silencio y a unos determinados decibelios, a unos determinados límites. No hay esa cultura. Llevamos ya muchos años en que todos los acontecimientos, todas las actividades festivas se celebran siempre a base de decibelios, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes no ocurría, ¿no? Y entonces eso tarda mucho en cambiarse ese esquema que se han hecho en las administraciones, ¿no? Eso tarda mucho, pero la normativa, si se cumpliera, desde luego, no tendríamos que tener esta problemática que tenemos, como han señalado los expertos. Rocío, el tráfico, dicen en el estudio que es la principal fuente de contaminación acústica y apuntan, de hecho, que ciudades como Madrid y Barcelona se encuentran entre las ciudades más ruidosas de Europa. Aquí en Castilla y León, claro, no llegamos a los niveles de tráfico, ¿no?, que puedan llegar esas dos ciudades, pero bueno, en una ciudad, por ejemplo, de tamaño medio, entiendo que también podemos encontrar situaciones de riesgo, ¿no?, de esos niveles por encima de los 65 que ustedes, los profesionales médicos, recomiendan. Sí, efectivamente, en las capitales, sobre todo capitales de provincia, ciudades grandes, esa contaminación acústica está por encima de los decibelios recomendados en todas las guías clínicas. Y bueno, pues es algo que es más difícil de manejar que, por ejemplo, el tema de los conciertos o el ruido en las salas, porque al fin y al cabo pues es el tráfico de las ciudades. Sería, pues bueno, como se está haciendo, desplazar el tráfico hacia la periferia, pero efectivamente es una fuente de daño auditivo. Para minimizar toda esa contaminación acústica, los ayuntamientos, por ejemplo, están poniendo en marcha medidas como ensanchar aceras, limitar la velocidad, etcétera. Pero también hay infraestructura, tecnología, proyectos que permiten reducir el ruido. Eduardo. Sí, vamos a recordar
Ese dato que dábamos antes, casi un tercio de los españoles está expuesto a niveles de ruido por tráfico superiores a lo aceptable. Cartif es esta empresa tecnológica de Castilla y León con sede en Valladolid. Bueno, pues lidera un proyecto europeo que se llama NEMO y tiene como objetivo dar con una solución para mejorar la calidad del aire y reducir el impacto acústico en las ciudades de la Unión Europea. La idea es desarrollar un sistema de teledetección para medir las emisiones y el ruido producido por el tráfico y así identificar los vehículos que hacen más ruido o contaminan más y facilitar esa información, por ejemplo, a los sistemas de peaje o acceso a ciertas zonas para que entren o no en función de esa contaminación. Y también dar con una solución para reducir el ruido y las emisiones contaminantes, como por ejemplo un pavimento con una textura especial o barreras como esta que insonorizan un poquito ese ruido del tráfico. Esto conllevaría, lo han calculado, una mejora de la calidad del aire del 30% y reduciría en un 20% el ruido. Bueno, pues ese proyecto NEMO, Dolores, como responsable en Cartif, se puso en marcha, creo, corríjame si me equivoco, en 2020 y creo que ya está empezando a dar resultados o está a punto de darlos. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, pues llevamos 3 años trabajando en el proyecto y los resultados, bueno, el proyecto realmente, como muy bien ha explicado, trabaja en 2 líneas. Una es para resolver un problema tenemos que conocerlo. Entonces, lo primero es medir. Entonces, lo que se ha hecho en el proyecto es desarrollar un sistema de medida que sea capaz de identificar qué vehículo es el ruidoso. Hay estudios en los que los números varían, pero en que un pequeño porcentaje de vehículos son los que producen el mayor porcentaje de contaminación y el mayor porcentaje de ruido. Si somos capaces de identificar esos vehículos y somos capaces de actuar sobre ellos, el ruido y la contaminación va a bajar, por norma. Entonces, lo que se ha hecho en el proyecto es desarrollar, por ejemplo, centrándonos en el tema del ruido, en aspectos de monitorización, un sistema que es capaz de identificar el ruido de los vehículos a nivel individual. Y no solo eso, saber detectar qué parte del ruido que genera un vehículo viene del motor, que puede estar asociado a la forma de conducir quizás o a un mantenimiento determinado de ese vehículo, y qué parte viene del rodamiento, es decir, del rozamiento del neumático con el pavimento, que es otra fuente de ruido que normalmente no se hace tanto caso de ella, pero que también aporta. Eso por el lado de la monitorización. Y luego la otra parte es la mitigación. Meter en las ciudades, en las carreteras, sistemas, barreras, por ejemplo, nuevos pavimentos que te absorban el ruido y que eviten que tener esos niveles tan altos. Por ejemplo, en las imágenes anteriores aparecía una barrera acústica. Esa barrera acústica se ha desarrollado aquí en Castilla y León por el Centro Tecnológico Cartif y por la empresa Audiotech. Es un desarrollo propio, digamos, y está instalado el primer prototipo en el Parque de las Contiendas. La gente que pase por allí, lo puede ver, es muy bonito a nivel de diseño. Y no solo es eso, tiene 2 funciones. Por un lado, en la parte interior tiene un biofiltro que absorbe el aire con una pequeña bombita, pasa por ahí y es capaz de eliminar en más del 95% de las partículas, de la materia particulada que hay en el ambiente, casi todo, y el 100% de los óxidos de nitrógeno. Y respecto al ruido, las estimaciones que hemos hecho hasta ahora, las medidas que hemos hecho hasta ahora, hemos comprobado que reduce unos 10 decibelios. Los 10 decibelios, ¿eso es mucho o es poco? Pues 10 decibelios puede ser el cambio de una conversación a gritos a una conversación pausada como la que podemos estar teniendo aquí, o el cambio de un tráfico muy congestionado a un tráfico moderado en una carretera que pasan pues, de vez en cuando algún vehículo. Entonces, todo eso es lo que se ha hecho en el proyecto nuevo y que estamos ahora terminando de testarlo en campo. Claro, son proyectos que luego me imagino que tienen su aplicación industrial, empresarial, también eso a nivel institucional. ¿Eso cuánto puede tardar en llegar esos proyectos a ser una realidad o a que las empresas puedan adquirirlos o ponerlos en marcha? Pues esperemos que poco. Afortunadamente, bueno, el proyecto NEMO es un proyecto europeo en el que participamos, está coordinado por Cartif, pero participamos 17 socios de toda Europa. No solo centros tecnológicos, también empresas y también ayuntamientos. Entonces, la ventaja de los centros de las empresas es que están ahí y el producto lo han desarrollado para comercializarlo. Con lo cual, al tener a la empresa involucrada en el propio desarrollo, la comercialización está asegurada en un
plazo mucho más corto que si somos las universidades o los centros tecnológicos los que hacemos el desarrollo y lo dejamos ahí en un cajón y no lo podemos mover. Entonces, esperemos que en breve. Además, trabajamos en paralelo, no solo en la parte técnica, a nivel de comunicación con administraciones, con ayuntamientos, con el Gobierno central, con la Comisión Europea, para traer estos sistemas que estamos, por ejemplo, a nivel de medición de ruido, meterlos en la propia legislación y que la legislación ampare el uso de estos sistemas, que claro, tiene toda una complicación detrás, porque estos sistemas no solo miden ruido, identifican el vehículo y son capaces de relacionar esas mediciones, esos niveles de ruidos con un vehículo en particular. Entonces, el objetivo es introducir estos equipos en la legislación, que seamos capaces de detectar el vehículo, que seamos capaces de poder informar al propietario o a la propietaria del vehículo del problema que tiene su vehículo, que en muchos casos no digamos es que contamina, no es que muchas veces no lo sabemos, o sea, nuestro vehículo produce más ruido que debería y no lo sabemos, o sea, no es una mala práctica del propietario, es que no lo conocemos. Entonces, una cosa te puede dejar, te permite, esta actuación te permite conocer si tu vehículo contamina mucho, más de la cuenta, o tu vehículo te emite más ruido de la cuenta y poder actuar, bien sea a través de una ITV que te lo revise o llevándolo a un taller, etcétera. Que se trata de ver, analizar y luego ya poner primero soluciones. Sabemos, exactamente, y luego ya ponemos soluciones. Agustín, estamos hablando de ruido, de contaminación acústica que procede del tráfico. En los litigios, ¿es el tráfico también el que más problemas genera o no? No, sí que hay ciertos litigios, pero no es el más problemático jurídicamente. El más problemático es el ruido del ocio, el ocio malentendido, claro, que no es el cuando los elementos vinculados al ocio no están bien aislados, cuando no se respetan los horarios y sobre todo esa falta de cultura que hay para poner los aparatos musicales a la máxima potencia, ¿no? Entonces eso lógicamente a los vecinos les ocasiona unos problemas que los tribunales están bastante llenos. Claro, claro, cuando hablamos de ocio, pues hace a lo mejor unos 10 años o así lo identificábamos sobre todo con el ocio nocturno, con ese ocio de botellón, de esos ruidos que se producían en parques, si hay edificios al lado pues molesta mucho a los vecinos, pero claro, de la pandemia para acá el ocio también está cambiando, es más un ocio de tarde, un ocio de terrazas, ¿eso está provocando también muchos problemas? No están ocasionando problemas específicos. Los problemas vienen porque los locales no se aíslan adecuadamente. Existe una normativa que regula el aislamiento acústico, pero no se cumple. Las administraciones muchas veces no los exigen, muchas veces porque no carecen de medios. Pensemos en pueblos pequeños que no tienen medios para controlar si un local está bien aislado o no. Entonces, de ahí viene la mayoría de los problemas. De esa falta de cumplimiento del aislamiento que debe tener todo local. O sea, que está más relacionado con eso, el incumplimiento de la normativa, por ejemplo, de un local, que no con ese ruido que se puede producir en una calle o en un... Si se respeta el horario, si se exige un horario que no moleste a los vecinos y se cumple y se hace cumplir, no tendría que causar problema. Nos decía antes que los más incumplidores en cuanto a ruido eran las instituciones. Uno de ellos. Muchas veces porque organizan acontecimientos, organizan conciertos o actividades de todo tipo con una serie de equipos que causan molestias a los vecinos, ¿no? Y entonces eso que es innecesario es una práctica habitual en España desde hace ya muchos años, que no hay acontecimiento que no vaya acompañado de grandes baffles, El otro día, por ejemplo, me he encontrado que en la Plaza Zorrilla de Valladolid, donde estamos, pues han instalado una serie de altavoces con motivo de la renovación de la fuente. No entiendo qué utilidad se le van a dar, ¿no? Parece ser que en determinados momentos van a hacerlos funcionar para ya molestia e inquietud de los vecinos que ya me lo han transmitido, ¿no? O sea, claro, sí, que hay preocupación. No le veo sentido y veremos a ver, todavía que yo sepa no ha funcionado, pero ya se han visto y hay vecinos que están alarmados y preocupados por lo que pueda venir. ¿Se atrevería a decirnos qué porcentaje eso puede producir de las denuncias o de los litigios? ¿Quiénes son los denunciados? ¿Instituciones o empresas privadas? Podríamos calcular aproximadamente un 80%, porque el ruido del ocio mal entendido, vuelvo a decir,
ocasiona que las víctimas se sientan agredidas, injustamente agredidas. Porque no se puede entender que porque una persona o que una determinada persona se vayan a divertir tengan que molestar a los vecinos. Ya. Hay otros ruidos que la gente los acepta más, como por ejemplo el ruido del tráfico, que es muy molesto también, pero parece que como todos tenemos coche y todos circulamos, pues que nos lo tenemos que aguantar. Pero lo que irrita a los vecinos generalmente es que para tenerse que divertir unas personas tengan que molestar a otras. Claro, es que ahí chocan como dos derechos, ¿no? El derecho al descanso de unos y el derecho al ocio de otros. Choca un derecho contra un deber, Ya. el derecho a la intimidad contra el deber a no molestar a los vecinos. ¿Y qué recorrido suelen tener, Agustín, este tipo de litigios? Quiero decir, que llegan a buen puerto la mayoría. Generalmente llegan a buen puerto. El problema que se tiene en este tipo de litigios es que lo que es imprescindible es un informe pericial acústico, Ya. porque los decibelios están regulados a partir de ciertos límites, ¿no? Están prohibidos a partir de ciertos límites. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que quiera denunciar esto es hacer o encargar una medición. En las ciudades grandes, como en Valladolid, tenemos un servicio de medio ambiente muy efectivo que va a medir, pero luego hay muchísimas localidades, lógicamente, que carecen de todos los medios, ¿no? Y aunque existe un convenio teórico con las diputaciones, muchas veces no se cumple o no está en vigor o no se rige, y entonces, o pasa mucho tiempo hasta que se mide, entonces el problema está que mientras tanto el vecino no puede dormir. Entonces no tiene más remedio que acudir a una empresa de acústica que le vaya a medir, que compruebe que se superan los límites, que se compruebe que eso es reiterado y que entonces ya lo puede plantear ante un tribunal, y los tribunales dan la razón siempre a los vecinos, siempre que se mida bien por empresas acreditadas y porque está muy regulado y no se puede superar, y los límites son muy bajos en España. Son 25 decibelios por la noche en Castilla y León, ¿sí? Y 30-32 por el día. Eso es muy bajo, es más bajo casi de lo que estamos hablando ahora. Sí, porque estamos hablando de 65 decibelios, más o menos lo permitido, claro, lo aconsejable. Si se comprueba que se superan los límites y se plantea, el tribunal le va a dar la razón y va a condenar a evitar ese ruido, a cesar en el ruido, inclusive en muchos casos a una indemnización de daños y perjuicios, que tienen derecho, porque han sufrido injustamente. Entiendo que también hay que probar, me imagino, las consecuencias que tiene ese ruido para la salud de las personas. Bueno, no es imprescindible, no es imprescindible, porque ya hay mucha jurisprudencia que dice que el ruido es inherente, el daño es inherente al ruido. Independientemente de los efectos que tenga. Luego hay muchos que aportan informes médicos o psiquiátricos que encima les causan, por ejemplo, insomnio o padecimientos mucho más graves que se llegan a causar, ¿eh? Pero eso digamos que puede ser a mayores. Pero ya digo, hay muchas sentencias que ya consideran que es inherente el daño. Por eso le iba a preguntar a Rocío, sí que es verdad que a lo largo de su intervención nos lo ha explicado, pero eso no solo estamos hablando de problemas de audición, estamos hablando de problemas mucho más serios, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de no poder dormir, es lo que genera el ruido, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el ruido en la salud de las personas? Sí, puede causar muchas patologías, pero vamos a diferenciar, por un lado, lo que estaban comentando antes, que es ese ruido que te molesta, que no te deja dormir, ese ruido que te están haciendo en el piso de arriba, de abajo, ese ruido que es sobre todo, bueno, puede ser diurno o nocturno, que nosotros lo medimos con un sonómetro y que supera pues esos decibelios. Y por otro lado, el ruido, el que estábamos hablando anteriormente, que nos daña la audición y nos da una pérdida de audición. Entonces, el primero, evidentemente, se mide en menos decibelios, pero nos puede causar falta de sueño, generar estrés, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Y el segundo, que es el que nosotros sobre todo tratamos en la consulta, está contemplado como un traumatismo sonoro crónico, un trauma sonoro crónico que es una enfermedad profesional. Nosotros, a la mayor parte de los pacientes que tratamos, el grueso de ellos suelen ser personas que trabajan en ambiente ruidoso, ya sean personas que trabajan en la noche, ya sea DJs, empresas que tienen mucho ruido, y ahí es donde la legislación les ampara y tienen que tener equipos de protección auditiva individualizados, acordes al daño que pueden sufrir en esa empresa, ya sea protección con cascos circunmaurales o con otros tipos de dispositivos, como por ejemplo los cantantes de los conciertos de música, que todos nos damos cuenta, los guitarristas, el de la batería, que llevan unos equipos que están hechos a medida para atenuar esa burrada de decibelios que les está llegando y que le llegue
menor grado de decibelios y no le dañe su oído interno, que es al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros. Volviendo un poco al tema del ruido por tráfico, Dolores, ¿tienen identificada aquí en Castilla y León zonas donde el ruido es mayor? ¿Algún mapa de ruidos de Castilla y León? ¿O más bien, según les van solicitando, no sé, por ejemplo, los ayuntamientos les van solicitando mapas de ruido, ¿cómo pueden localizar esas zonas de ruido mayores? Bueno, los mapas de ruido son habituales, es una práctica hacerlos es una práctica habitual y existen varias empresas que se dedican a ello. Entonces, bueno, suele haber estudios por parte de la Administración dedicados a conocer puntos rojos, digamos, de mayor ruido, que normalmente en carreteras suelen estar asociados a carreteras en las que el tráfico es muy denso. Dentro de las ciudades, pues claro, va variando en función de la hora del día. El del tráfico es casi constante, pero como se comentaba antes, hay otro ruido que es el asociado al ocio, que se va variando. El sitio y va variando. Sí que es verdad que hay zonas, todos conocemos en nuestras ciudades, las zonas a las que solemos incluso todos salir y que vemos que se acumula la gente, que se hace bueno, la gente está en la calle, que hay un ruido que como decía antes, compañero, si es a una hora prudente, pues bueno, todo el mundo lo dejamos pasar. Si es ahora por la noche, cuando estás intentando dormir, pues a lo mejor te sienta un poquito peor. Pero vamos, mapas de ruido hay y se hacen periódicamente porque van variando ligeramente, pero tampoco son cambios muy bruscos, porque las zonas problemáticas son bien conocidas. Pues muchísimas gracias a los tres, Agustín, Dolores y Rocío, por habernos dado ciertas claves de cómo está el tema del ruido aquí en Castilla y León. Se nos termina el tiempo, no podemos ampliar más, pero bueno, seguiremos hablando de este tema tan interesante del ruido. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando, ya saben que hoy es el Día de Europa y se están celebrando actos por toda la comunidad, pero además de los actos, pues queremos ver otras visiones acerca de este día. Eduardo, cuéntanos. Sí, porque como vimos ayer aquí en el análisis Pilar, aunque valoramos su trabajo, nuestro conocimiento de las instituciones europeas es limitado. Ahí los medios de comunicación jugamos un papel importante divulgando toda esa información y lo sabe bien, por ejemplo, Bernardo de Miguel, que hasta verano fue delegado de El País en Bruselas y creo que también es corresponsal en El País y para 5 días. Bernardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ¿cómo se percibe allí en la distancia desde Bruselas ese grado de conocimiento de los ciudadanos sobre la Unión Europea? ¿Estamos peces? ¿Se vuelcan los periodistas en difundir un poco la labor de la Unión Europea? Bueno, yo creo que España es uno de los países donde más se informa sobre Europa. Todos los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, dedican mucho espacio a la información comunitaria. Bruselas está muy presente en toda la política nacional y yo creo que más allá de que el sondeo muestre que hay un cierto desconocimiento de la presidencia del turno de presidencia que le toca a España, creo que España puntúa bastante bien en cuanto a información europea si comparamos con otros países del club. Y me imagino que ante acontecimientos concretos, como ahora, por ejemplo, las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, o ayer comentábamos las ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos, ahí los ciudadanos sí somos más conscientes, ¿no?, de qué hace la Unión Europea, cuál es el trabajo de las instituciones europeas. ¿Hacen falta así conflictos o problemas concretitos para que seamos más conscientes de esa labor? Sí, como decía ayer uno de vuestros invitados en la tertulia, en prensa salen las cosas que son noticias, no salen las cosas por ser importantes o dejarlo de ser, sino porque son novedosas, porque aportan algo nuevo a la actualidad. Y es verdad que Europa, pues, cuando aparece es porque hay conflicto, porque hay choques entre países, porque hay disputas, porque hay proyectos que se estancan. Pero más allá de esas noticias puntuales, lo cierto es que Europa está presente en toda la vida política y social española y económica. Lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto durante la crisis energética, las referencias y los debates sobre Europa han sido continuos y yo creo que eso en España es patente para cualquier ciudadano europeo. La prueba, yo creo, es que, a diferencia de otros países,
no hay ningún partido político en España que se atreva abiertamente a criticar la Unión Europea, porque saben que eso provoca un rechazo claro en el electorado y siempre, incluso las formaciones con tentaciones más euroescépticas, por decirlo así, se cuidan mucho de manifestarlo abiertamente porque saben que no es como en Francia, en Italia o en Holanda, donde esas políticas antieuropeas tienen público. En España, claramente, la opinión pública es claramente favorable a la Unión Europea. Y usted que lo sigue allí de cerca desde Bruselas, ¿cuál cree que son los logros de la Unión Europea en ese trabajo un poco de fondo, de que no se habla tanto, que nos debería hacer más europeístas y qué retos tiene por delante? Bueno, el más evidente, Eduardo, es que vivimos en paz desde hace 70 años, cosa que no era evidente en este continente. Es uno de los continentes más sangrientos del planeta y al menos en la parte de los países que pertenecen a la Unión Europea son décadas de paz y de prosperidad. Vemos lo que pasa afuera, solo a unos kilómetros de la frontera de la Unión Europea, lo que puede pasar. Lo estamos viendo en Ucrania, un país invade a otro, decenas de miles de muertos, y eso en la Unión Europea es impensable. El otro gran logro, que es evidente para todos, es el bienestar, la prosperidad. Vivimos probablemente en el continente donde la media de vida es la más elevada, donde la desigualdad, aunque hay problemas de desigualdad como en todas partes, pero donde la desigualdad se combate con políticas sociales y el sistema educativo, sanitario, no tiene parangón en otros lugares del planeta. En cuanto a los retos, el más evidente ahora mismo es lograr la paz. La paz en todo el continente va a ser complicado porque supone un cambio de la relación con Rusia. El primer cambio es en el tema energético. Europa ha tenido que acostumbrarse este invierno a prescindir de su principal suministrador de gas y de petróleo, que era Rusia, y adaptarse. Hemos pasado un invierno con la energía muy cara y puede venir otro invierno más caro. Eso va a ser un reto. Contener la inflación va a ser otro reto. Y después yo creo que a medio plazo el reto más importante va a ser cómo se integra a Ucrania y a los Balcanes. Cómo se integran esos últimos flecos del continente que están fuera ahora mismo y que son un foco de inestabilidad que puede contaminar a todo el resto. Y ese va a ser un reto muy complicado porque Ucrania es un país muy grande con una industria agrícola potentísima que va a causar y va a tener un impacto presupuestario enorme, sobre todo en los países que se alimentan más de los fondos europeos, como es el caso de España. Pues lo seguiremos, por ejemplo, en las crónicas de corresponsales como usted, Bernardo de Miguel, exdelegado del país en Bruselas y autor de un libro que se titula parecido a este programa, ¿Qué está pasando? Gracias por acompañarnos, sí. Un saludo. Así es. Muchas gracias a vosotros por el interés. Igualmente. Un abrazo. Bueno, y el Gobierno acaba de aprobar hoy el aval bancario anunciado por Pedro Sánchez para cubrir hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años. La medida ha sido objeto de críticas dentro del Ejecutivo. La parte de Unidas Podemos cree que va en la dirección opuesta a la ley de vivienda y también en la oposición. El Partido Popular señala que es una copia de lo que ya hay en comunidades autónomas como la nuestra. Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el Consejo de Ministros acaba de aprobar hace un ratito esa medida que ustedes dicen no la ha consultado con las comunidades autónomas. ¿En qué se parece y en qué se diferencia del aval que ya existe en Castilla y León? Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros nos felicitamos porque el Gobierno de España se sume a las políticas de vivienda del Partido Popular anunciadas por el presidente Feijóo y aplicadas en las comunidades en que gobierna el Partido Popular, como es Castilla y León. Como bien habéis dicho, ha producido pues, una situación compleja dentro de este gobierno tan heterogéneo, ¿no? Porque en definitiva va justo en el sentido contrario de las políticas confiscatorias, intervencionistas de la ley de vivienda. Creemos que este es el camino. Por tanto, una vez más el Gobierno acierta cuando rectifica y se acerca a las políticas del Partido Popular. ¿En qué se diferencia o se parecen? Lo sabremos cuando sepamos en qué consiste. Estamos acostumbrados a que el Gobierno haga los anuncios electoralistas sin ningún tipo de consulta previa con las comunidades autónomas, que recordemos son las competentes en materias de vivienda y por tanto tenemos que saber cuál es la letra pequeña, la letra grande y todo de esta medida porque no nos han consultado absolutamente en ningún momento. Por lo tanto, la valoración es una valoración
que bienvenido el Gobierno a las políticas del Partido Popular, pero hombre, debería hacer esas políticas concertadas con las comunidades autónomas que somos las competentes en esa materia. Claro, y hay alguien que esté ahora viéndonos en Castilla y León, ¿podría entrar en conflicto ese aval con el que tenemos aquí en Castilla y León o los beneficiarios tendrán que elegir entre uno y otro? ¿Sabemos cuál va a ser el proceder? Desconocemos la configuración de la medida. Lo que sí sabemos es que el día 23 de mayo los jóvenes de Castilla y León, las jóvenes de Castilla y León van a poder acceder a la web de la Junta de Castilla y León y hacer solicitud de ese apoyo de avales de la Junta de Castilla y León en ese proyecto de vida que conlleva la compra de una vivienda y el que van a tener a su lado a la Junta de Castilla y León. La compatibilidad o no entre una medida y otra lo sabremos cuando sepamos las cosas, ¿no? En definitiva, hasta ahora lo que hay es un anuncio sorpresivo, sin consulta previa, y veremos la letra pequeña y veremos en qué consiste. Pero lo que sí que es cierto que la Junta de Castilla y León lleva trabajando ya semanas con este programa y el día 23 empieza. Una parte del Gobierno central que dice que va en el sentido opuesto a la ley, que puede incrementar incluso los precios. Castilla y León, ¿qué opina? Sí que está de acuerdo con este aval, ¿no? Ha sido también parecido a la idea que ya ha tenido la Junta aquí. Nosotros lo tenemos implantado y la filosofía política es la que es, ¿no? Es decir, la ley de vivienda que aprobó el Gobierno y que presentó precisamente sus modificaciones Bildu y los independentistas catalanes es una ley intervencionista, una ley confiscatoria, una ley prohibicionista, que por tanto restringe el mercado, no da seguridad al mercado y va a producir el efecto contrario al que pretende. Las medidas correctas son las medidas de dar seguridad al mercado, ayudar a los más vulnerables, ayudar a los jóvenes y por tanto esta medida, sin duda ninguna, siendo una medida propuesta por el presidente Feijóo y aplicada por el presidente Maño con esta comunidad, es una medida adecuada. La compatibilidad estudiaremos cuando tengamos, repito, los entresijos y los aspectos concretos de la misma. Lo que es muy criticable es que estas cosas tengan que ser así, que hay una falta de lealtad institucional y política para que el Gobierno no haya consultado previamente con las comunidades autónomas y hubiéramos hecho un esfuerzo común, ¿no? Nos hemos adelantado, lo ha copiado, bienvenido sea si es bueno para los jóvenes. Desde luego, nuestras políticas van orientadas a los jóvenes en adquisición de vivienda, en alquiler de vivienda y lo que no queremos es que vuelva a ser un fiasco como lo fue el bono joven del presidente Sánchez, que dejó al 75% de los jóvenes fuera, frente a las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, que llegan puntualmente cada año al 100% de los jóvenes y de los no jóvenes que lo solicitan y justifican los requisitos. Pues queda ver, por tanto, esa letra pequeña. Consejero, gracias por atendernos en directo en Está Pasando. Gracias a vosotros. Un saludo. Y pensando también en los jóvenes, sobre todo, queda menos para el verano y los festivales de música. En solo un mes tendremos ya el Palencia Sonora. Del 9 al 11 de junio vuelve la que será la edición número 20 del Festival de Música Independiente, con 34 grupos y una venta de entradas que ya iguala a las 15.000 del año pasado, con espectadores de 46 provincias. Lori Meyers, La Casa Azul, Sidoní o Ginebras son algunos de los grupos destacados del cartel de este año. 20 años cumple ella, ahí es nada. El Palencia Sonora en tu casa. Eso es, que nos vamos, que no hay tiempo y nos hemos ido de más. Que mañana volvemos otra vez aquí a partir de las 12:30. Hasta mañana, gracias. Adiós.